Estela Bezosa, soy la coordinadora de aquí del proyecto Northeast Caribbean del Instituto IRESA. Me complace en darle la bienvenida al taller de hoy, el taller de Ley 408, Ley de Salud Mental de Puerto Rico, Servicios y Derechos al Paciente, con la doctora Angelita Colón. Primero les quiero leer sobre el relevo de responsabilidad, que el desarrollo de estos materiales de capacitación fue respaldado por una subvención de un TIP del Centro de de Tratamiento de Abuso de Sustancias, Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, mejor conocido como SAMHSA, y el contenido es responsabilidad exclusiva del Centro de Transferencia de Tecnología de Adicciones del Noreste y el Caribe, y no representa necesariamente las opiniones oficiales de SAMHSA. El lenguaje es de suma importancia para nosotros. Nosotros aquí en el proyecto creemos en un lenguaje de inclusividad y sin estigma para poder brindar un mejor mensaje inclusivo. Aquí, como dice, el uso de un lenguaje afirmativo inspira esperanza y promueve la recuperación. El lenguaje importa. Las palabras tienen poder, las personas primero, y todos nuestros centros ATTC, que desde aquí hasta Estados Unidos, utilizan el lenguaje afirmativo para promover la recuperación utilizando prácticas basadas en evidencia y culturalmente sensibles. En estos momentos le quisiera dar la bienvenida a la doctora Angelita Colón. Voy a leer unas breves palabras sobre la doctora. La doctora Angelita Colón posee un bachillerato en Ciencias en Concentración en Psicología de la Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Posee una maestría en Psicología Industrial Organizacional en la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en Psicología Clínica de la Universidad Carlos Albizu en San Juan, Puerto Rico. Ha trabajado como psicóloga por más de 20 años en la Fondita de Jesús, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a personas sin hogar con problemas de salud mental e historial de uso problemático de sustancias. En el Instituto de Investigación, Educación y Servicios en la Adicción, aquí en IRESA, en la Universidad Central del Caribe, Escuela de Medicina, participó en el proyecto Mujer, el cual estaba dirigido a ofrecer servicios a mujeres con historial de uso problemático de sustancias. Ha participado en otros proyectos de esta institución, ofrece adiestramientos en diversos temas como entrevista motivacional y otros. Ha escrito módulos de entrevista motivacional y el modelo transteórico de cambio, y el presente participa ofreciendo coaching para la implementación del acercamiento de la entrevista motivacional. Sin duda alguna, los dejo en buenas manos. Doctora, cuando guste, puede comenzar. Buenos días, se te olvidó decir que solo tengo 25 años Ay, discúlpame, doctora. y que soy de Ponce, eso es importante en mi biografía. Con señas. Sí, ponceña. Bueno, pues buenos días formalmente. Vamos a estar trabajando la mañana de hoy con la ley 408 y la ley número 183, que son las enmiendas que se le realizaron a la ley 408 en el 2008. Esta ley de 408 es una ley que se estableció en el 2000. ¿Okay? Estoy viendo, Charlotte, ¿me puedes poner dónde empezamos con los objetivos? Ay, muchas gracias. Lo que vamos a estar trabajando, pues tiene que ver con conocer los aspectos de la ley 408 que impactan y regulan los servicios de las personas con condiciones de salud mental. Todas las personas que trabajamos en cualquier área relacionada con la salud mental debemos conocer qué es la ley 408, los derechos y responsabilidades que nos cobijan tanto a nuestros pacientes como a nosotros como servidores de la salud mental. Así que nuestros objetivos de hoy, esta es una ley amplia, así que vamos a estar aproximadamente 2 horas para conocer los aspectos. Yo le di más énfasis en todo lo relacionado con los servicios. ¿Okay? Es importante siempre dar un repaso a la ley porque es lo que nos indica el camino a seguir, y cuando surgen dificultades en el servicio que otorgamos
o en la supervisión que se nos hace, o porque un paciente presenta alguna queja y se realiza alguna investigación, nosotros debemos conocer la ley para saber cuáles son los derechos que nos cobijan y saber qué fue lo que hicimos, si lo que hicimos está dentro del marco de la ley, y cómo manejar ese expediente clínico para que la información confidencial y privilegiada no sea afectada. ¿Okay? Podemos pasar a la próxima, Charlotte. Ok. Cuando trabajamos en el área de la salud mental, estamos hablando de esa búsqueda de bienestar resultante de la interacción funcional entre la persona, su ambiente y la integración armoniosa en su ser y el mundo que le rodea. ¿Okay? Fíjense que dice interacción funcional, y la interacción funcional es con la persona, con su entorno y con todo aquello que le rodea. Y cuando hablamos de áreas funcionales, pues entonces estamos hablando, por ejemplo, de relación con la comunidad, relación familiar, relación con los vecinos, relación con el empleo, con los estudios, con todo aquello que nos rodea, incluyendo la relación con nosotros mismos. Si tienen preguntas, me gustaría que las preguntas las hicieran cuando puedan, en el momento en que se puedan, porque en muchas ocasiones las dejamos para el final y entonces eh, es más difícil reubicarnos. Así que si tienen alguna pregunta al momento que la tengan, pues vamos a poder hacerla. ¿Okay? Fíjense que estamos hablando con una ley que tiene alrededor de 22 años. Antes realmente nos cobijábamos, ya fuese por otras leyes o por lo que dice el código. Y ahora pues tenemos unas leyes que van regulando todos los servicios que ofrecemos, y el propósito es ofrecer un cuidado de calidad según los estándares establecidos y evitar errores que conlleven a una acusación por mala práctica. ¿Sí? Es importante conocer la ley para saber si lo que estamos haciendo está correcto o no. La ley no nos exime si cometemos un error y después decimos yo no sabía que eso era así, porque es nuestra responsabilidad como profesionales considerar y entender cuáles son las regulaciones que tiene nuestra profesión, independientemente de si es trabajo social, psicólogo, consejero, no importa. Debemos siempre conocer cuáles son los estándares y las leyes que nos protegen a nosotros y que protegen a las personas a quienes les damos el servicio. Cuando se hace esta ley, se hace para cumplir con ciertos objetivos. ¿Verdad? El primer objetivo es establecer un sistema de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación para quienes padecen de alguna condición de salud mental. Si se observa bien, fíjense que dice prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación, o sea, todo el proceso de ayuda que se le pueda ofrecer a una persona. Así que esta ley trata de regular desde que la persona entra a recibir los servicios o desde que nosotros observamos, ya sea como institución o como profesional individual, que hay que trabajar con cierta prevención. Desde ese momento ya la ley está puesta en vigor para nosotros. ¿Sí? También intenta o crea las cartas de derecho tanto para adultos como para menores que reciben los servicios de salud mental. ¿Sí? Todos sabemos que cuando ofrecemos servicios tenemos que hacer la diferencia entre servicios para adultos y servicios para menores. ¿Sí? Ya pronto pues vamos a ver cuáles son las diferencias dentro del marco de la ley. Uniformar lo relativo a los procedimientos relacionados con los derechos de los pacientes de salud mental. Se trata de que ya sea en todas las instituciones
ya sea a nivel individual, se siga un procedimiento homogéneo, ya establecido y estandarizado para que no podamos cometer errores o prejuicios diciendo con estas personas vamos a trabajarlo de esta manera, con estos otros vamos a trabajarlo de esta manera. No, la ley es uniforme y nos establece los procedimientos y los derechos específicos que debemos seguir con cada una de las personas que estamos atendiendo. Establece los principios básicos de los niveles de cuidado en el ofrecimiento de servicios de salud mental. Y esto es importante porque de acuerdo a la necesidad de la persona y a la evaluación que los profesionales de la salud mental realizan, entonces es que se establecen cuáles son los niveles de cuidado. Y promover la erradicación de los prejuicios y estigmas contra los que padecen trastornos de salud mental. Ya vemos que durante años a las personas con diferentes condiciones de salud mental, pues se les ha estigmatizado, ¿verdad? Ese es el loco, ese es el adicto, porque dentro de esta ley las personas con trastornos por uso de sustancias, pues también caen dentro de los trastornos de salud mental. ¿Sí? Así que esta ley establece servicios para todas esas personas sin distinción. O sea, la ley lo que nos dice es, estás atendiendo personas. No las podemos diferenciar porque estos tienen esto, estos tienen aquel diagnóstico. No, todos tienen los mismos derechos y debemos ser consistentes en los protocolos que seguimos y en el tratamiento y servicios que se le provee a estas personas. Ok, cuando hablamos de servicios, fíjense que cuando tenemos una persona que tiene una crisis, que deja de ser funcional en las áreas que mencionamos, que está indicando que quiere hacerse daño o ha intentado hacerse daño o hacerle daño a otras personas y digamos que está fuera de control, fuera de la realidad, el primer paso que nosotros tenemos es llevarlo a una sala de emergencia. ¿Sí? Luego de las evaluaciones pertinentes en esa sala de emergencia, se procede entonces de acuerdo a lo que el psiquiatra o el profesional de la salud mental haya establecido, una hospitalización. ¿Sí? Luego de la hospitalización, que el propósito de la hospitalización es la estabilización de la persona. Entonces entramos al proceso de un ambulatorio intensivo o a una hospitalización parcial o a un ambulatorio de mantenimiento con o sin medicamentos. ¿Sí? Cuando se sale de la hospitalización, ya llevan unas recomendaciones particulares. Y las recomendaciones particulares pueden ser desde recibir medicación hasta los diferentes tipos de ambulatorios, ya sea intensivo, de mantenimiento, ya sea una hospitalización parcial. ¿Sí? Luego que la persona está, digamos, que dentro del sistema y ha pasado tiempo y todavía se entiende que va a necesitar unas ayudas, entonces cuentan con los servicios transicionales, ¿sí? Que esto incluye los programas residenciales, los programas prevocacionales o ocupacionales, los hogares intermedios y de estadía prolongada y la asistencia de las organizaciones de base comunitaria. Sabemos que algunas organizaciones de base comunitaria pueden ofrecer servicios de vivienda y de tratamiento a las personas que estén recibiendo sus servicios. Fíjense que dentro de ese sistema de cuidado comprensivo tenemos la identificación e intervención temprana. ¿Sí? Y aquí incluso estamos hablando desde los niños, cuando ya se empieza a ver ciertas necesidades, digamos, emocionales, y entonces se empieza a hilvanar una serie de ayuda o de servicios para ellos. ¿Sí? Así que esa identificación e intervención temprana es sumamente importante para aquellas personas
que trabajan tal vez con niños, adolescentes, ya ir identificando las necesidades de ellos. Cuando trabajamos con adultos, podemos entonces comenzar a observar cómo se va afectando la funcionalidad de ese adulto y entonces de acuerdo a, a esas observaciones ya establecer una identificación o una intervención temprana. La importancia de la intervención temprana es evitar que se convierta en una condición crónica. ¿Sí? Luego de esa intervención temprana, entonces se procede a la evaluación. El propósito de la evaluación es desarrollar el plan de tratamiento, recuperación y rehabilitación individualizada. ¿Sí? Así que esa evaluación realizada por un psiquiatra, por un psicólogo, a veces por el equipo inter o multidisciplinario, lo que nos va a dar es cuál es el plan a seguir. ¿Sí? Y entonces ese plan a seguir va a incluir entonces el tratamiento que puede ser ambulatorio, que ambulatorio diríamos que es el de menor intensidad y mayor autonomía. Siempre establece la ley que debemos tratar de ofrecer primero el tratamiento que la persona realmente necesite, pero tratar de que la persona esté en el nivel de cuidado de menor intensidad, porque quiere decir que está manteniendo mayor funcionalidad y mayor autonomía. ¿Sí? Tenemos el tratamiento ambulatorio de mantenimiento con medicamentos para aquellas personas que requieren de medicamentos y entonces poder trabajar, número uno, que se mantengan en su medicación y que puedan mantener su nivel de funcionalidad. ¿Sí? O el tratamiento intensivo, que es cuando se asiste a tratamiento menos de 3 días a la semana o 12 horas semanales. ¿Sí? En el tratamiento intensivo, entonces se debe trabajar con la persona para asistirla, orientarla y ayudarla a que mantenga su nivel de funcionalidad y que siga el tratamiento recomendado. Todos los que trabajamos con personas con salud mental sabemos que uno de los retos más grandes es lograr que se mantengan en el tratamiento. La adherencia al tratamiento es sumamente importante y muchos de ellos, cuando ya se sienten bien, porque están siguiendo el tratamiento, no relacionan su bienestar con seguir el tratamiento. Muchas veces piensan que como ya me siento bien, ya no necesito los medicamentos. Y entonces ahí es que vuelven otra vez la situación. Así que ese tratamiento intensivo ayuda a que la persona, número uno, conozca sobre la importancia del tratamiento y desarrolle o mantenga las destrezas para tener funcionalidad. Tanya nos escribió a las 2. Sí, Tanya en Literia. Ok, mira, pues te estaba llamando por eso mismo, la voy a llamar, pero Okay. ¿ya El, todo está coordinado con Lluvera? la identificación, Toquecito Lluvera. digamos que la hospitalización parcial asiste de 4 a 5 días a la semana. Fíjense cómo aquí ya se aumenta el número de días y el número de horas. ¿Okay? O sea que una persona que está en una hospitalización parcial, digamos que se requiere mayor intensidad en el tratamiento. ¿Okay? Así que lo que se está buscando otra vez es que la persona pueda retornar a su nivel de funcionalidad, evitando lo que ocurría hace muchos años atrás, que teníamos una persona que a lo mejor llevaba 10 años, 15 años dentro del sistema y nunca había salido de ese sistema. El mismo sistema era como un ciclo en donde la funcionalidad de la persona giraba solamente dentro de de esa hospitalización o dentro de esos servicios. Y ahora lo que se busca es lograr que la persona dentro de su situación esté lo mejor posible para que mejore su funcionalidad. Y la funcionalidad de cada persona
pues es individual, es independiente, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor su mayor nivel de funcionalidad es retornar a trabajar, a estudiar, a, a manejar su vida, normalmente siguiendo sus citas periódicas, siguiendo con su medicación o sus terapias. Pero hay personas que probablemente necesitan mucho más, entonces necesitan mayor supervisión, hay que volver a adiestrarlos para que vuelvan a tener un nivel de funcionalidad. Así que dependiendo de cómo esté la persona, es entonces los tipos de servicios que se van a ofrecer dentro de lo que llamamos institución. Podemos ir a la próxima. Ok. Fíjense que cuando hablamos de emergencia, esto es pues un repaso. Todos sabemos que las salas de emergencia están accesibles los 7 días a la semana, las 24 horas del día. Ofrece evaluación, estabilización, hospitalización y referidos para el correspondiente tratamiento. En muchas ocasiones, cuando vamos a una sala de emergencia, nosotros llevamos una información y creemos que con esa información la persona va a ser hospitalizada. Nos sorprendemos cuando el psiquiatra evalúa y entonces hace una receta y le dice pues que está dado de alta, que siga su tratamiento con los medicamentos que él recetó, ¿verdad? La ley establece que es el psiquiatra quien tiene la potestad para establecer quién va a ser hospitalizado y quién no. Nosotros, los profesionales de la salud, trabajadores sociales, somos los que debemos documentar ese referido para que ese profesional que está realizando la evaluación tenga toda la información de lo que esa persona está presentando. Acuérdense que incluso nosotros podemos tener una persona que nos está diciendo que se quiere hacer daño, que va a hacer daño a otro y que está desorganizada. Entonces usted lo convence y lo lleva a una sala de emergencias, a una evaluación. Y cuando la persona entra y el psiquiatra le pregunta, ¿tú quieres hacerte daño? No, yo no me quiero hacer daño. ¿Tú quieres, has considerado hacerle daño a otra? No, yo nunca he considerado hacerle daño a otra persona. Así que, ¿qué hace el psiquiatra? No está en riesgo la persona, no está en riesgo otras personas ni la propiedad. Así que esta persona puede recibir tratamiento, hace una receta y le dice que se vaya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hospitalización es la alternativa más restrictiva. Así que si entendemos que la persona tiene una funcionalidad dentro de su mundo, ¿verdad? De su realidad, entonces la alternativa más restrictiva no necesariamente es la mejor alternativa. ¿Sí? Cuando está la persona va referida y está dentro de un, digamos, un programa y ese programa ofrece los servicios y ese programa tiene trabajador social y ese programa tiene un psicólogo, un consejero, pues entonces la alternativa más restrictiva no es la hospitalización, sino ofrecer recomendaciones al equipo que es el que está trabajando cotidianamente con la persona y así se evita la alternativa más restrictiva que es la hospitalización. ¿Eh? Cuando son los servicios transicionales, fíjense que son los servicios intermedios, entre unos de mayor intensidad a unos de menor supervisión. ¿Cuál es el propósito de este servicio transicional? Lograr la integración a la comunidad. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos a un participante dentro de un programa, ya sea dentro de una organización de base comunitaria o dentro de otra institución, que lo que busca es integrar a la persona a la mayor funcionalidad posible, pues entonces esos son los servicios transicionales que la ley establece que debemos utilizar para garantizar que esa persona pueda integrarse a la comunidad o que mantenga su mayor funcionalidad.
¿Me puedes poner la próxima, Charlotte? Ok. La ley establece el equipo de trabajo que va a estar ofreciendo servicio a estas personas, ¿verdad? Entonces hablamos primero del equipo interdisciplinario. Y aquí el equipo de 3 o más profesionales de la salud mental de distintas disciplinas. Aquí podemos tener al psiquiatra, al psicólogo, al trabajador social, podemos tener un neurólogo, podemos tener un terapista ocupacional, un consejero, cualquier persona, ¿verdad? Cualquier profesional de la salud mental que interactúa con la persona y que ofrece ya sea evaluación o servicios a la persona y ofrece recomendaciones. ¿Okay? El equipo interdisciplinario, digamos que se reúnen físicamente, comparten, tienen discusiones de casos para entonces ofrecer esas recomendaciones. El multidisciplinario es el compuesto por 3 o más profesionales de diferentes disciplinas que trabajan en consulta. La diferencia entre uno y otro es precisamente esa. El equipo multidisciplinario no necesariamente se va a reunir físicamente, sino que se van a comunicar a través del expediente clínico. Y a veces las discusiones de caso pueden ser entre el trabajador social y el psiquiatra, y entonces el trabajador social trae la información al equipo interdisciplinario. Usualmente pues es al profesional al que se le pide una consulta y entonces va a enviar las recomendaciones o se va a comunicar con alguno de los profesionales. ¿Sí? El equipo terapéutico son los que trabajan directamente con la persona en distintas áreas de la conducta, ¿sí? Ya sea el terapista ocupacional, el terapista físico, hay ocasiones que hay patólogos del habla, están los que ofrecen todo el aspecto recreativo, ¿verdad? El trabajador social, el manejador de casos, pues todos ellos que están poniendo en práctica las recomendaciones que establecieron ya sea el equipo interdisciplinario o multidisciplinario, es el equipo terapéutico que tiene esa persona. ¿Sí? ¿Pueden ponerme la próxima, Charlotte? Ok. Fíjense que este equipo, cualquier persona, ya sea en equipo, ya sea a nivel individual, tiene que trabajar con el principio de la confidencialidad. ¿Okay? Y ahora pues hablamos de la ley IVA y de cuáles son los límites de esta confidencialidad. ¿Okay? La confidencialidad es el derecho de una persona que recibe los servicios en salud mental a sostener una comunicación ya sea oral o escrita sin que sea divulgada a terceros cuando no medie su autorización expresa. ¿Ya? Vamos a suponer que usted tenemos un paciente adulto o un joven adulto al que usted le está dando tratamiento y entonces aparece el padre o la madre de ese joven a solicitar información sobre lo que este joven está indicando o lo que este joven está trabajando. Pues ahí tenemos que utilizar la confidencialidad para explicarle a esa persona que no podemos divulgar la información que nos está solicitando a no ser que medie una autorización escrita de la persona con la que usted está trabajando. ¿Sí? Así que ese principio de confidencialidad nos va a cobijar a la persona y nos va a cobijar a nosotros. Como profesionales tenemos que ser muy cuidadosos de la información que usted comparte y con quién usted la comparte. Aunque usted diga, lo estoy haciendo por el mejor interés de la persona, si la persona no lo autorizó, pues es información que no podemos divulgar. ¿Okay? Porque luego esa persona obviamente se va a enterar que usted publicó, que usted dijo, que usted informó
a sus padres, a sus amistades o a cualquier otra persona sin que usted se lo indicara y sin que la persona lo autorizara. Así que ahí usted está violando la ley y la persona puede llevar esto a otros niveles. ¿Sí? Para evitar estas situaciones, la confidencialidad es el principio que debemos tener bien claro siempre, cada vez que estamos trabajando con cualquier persona. Fíjense que cuando hablamos de la confidencialidad, nosotros tenemos que explicarle a la persona cuáles son esos derechos, siempre y cuando la persona pueda comunicarse racionalmente, ¿verdad? Porque si la persona, digamos que está en un estado psicótico, si la persona no entiende lo que usted está explicando, pues usted no le va a explicar el principio de la confidencialidad, porque a la persona hay que protegerla para que no se haga daño. Así que lo primero sería estabilizarlo. ¿Okay? Pero si la persona puede comunicarse racionalmente, usted tiene que explicarle ese derecho a la confidencialidad. ¿Okay? Y usted tiene que tener la firma de la persona, la fecha y la hora en que se discutió. Si es necesario, hay ocasiones en que hay que repetir, ¿verdad? Esa información, porque hay veces que se le explicamos a la persona y la persona, hay veces que firma las cosas de manera automática, como cuando vamos al médico y nos dan la ley IPA, prácticamente ya nadie lo lee, solo vemos ley IPA y firmamos, y nadie lee lo que está indicándose. ¿Sí? Así que es importante, aunque se lo demos, también discutirlo con la persona. Fíjense que está el consentimiento informado, que aquí el padre, el adulto, el tutor, ya sea del menor o del adulto que está protegiendo o que está bajo su tutela, puede rechazar un servicio en salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Si usted le explicó al tutor de este adulto o a los padres de este menor cuál es el tratamiento o el mejor tratamiento a su juicio y a juicio de los profesionales, y cuáles son el seguimiento que se está recomendando, ellos pueden indicar que ellos no están de acuerdo con que se le administre, así que entonces ellos tendrían que firmar ese o no consentimiento o ese consentimiento, pero usted no puede someter a un tratamiento, cualquiera que sea el tratamiento, a un paciente, ya sea adulto con tutor legal o un menor de edad, sin que haya un consentimiento informado. Y el consentimiento informado también va a incluir los aspectos positivos y los aspectos o efectos secundarios de ese tratamiento que la persona va a recibir. Siempre es importante indicarle a la persona cuáles son esos efectos secundarios, qué es lo esperado que ocurra y qué es lo que puede ocurrir en el peor de los casos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted no lo dijo, la persona le dice que sí, y luego ocurre algo y la persona dice que usted no le informó que eso era un posible efecto secundario, entonces aquí tenemos un problema. ¿Okay? Así que cuando usted lo discuta con la persona, siempre es importante que en esa hoja de consentimiento informado aparezca exactamente qué fue lo que usted firmó, lo que usted discutió y lo que la persona finalmente autorizó. ¿Sí? Así se evita tener alguna dificultad. Hay una diferencia entre lo que es la confidencialidad y el consentimiento informado. ¿Sí? Porque la confidencialidad es el proceso de proteger la información de la persona. El consentimiento informado es discutir con la persona
o con el tutor, ya sea del adulto o de ese menor, si acepta o rechaza el servicio que se está recomendando. ¿Okay? Okay. Todo esto es parte de ese expediente clínico. ¿Okay? El expediente clínico es sumamente importante. Estamos obligados a tener un expediente clínico, número uno, que esté al día. Cada intervención que se haga con la persona, usted debe tener tiempo suficiente para hacer una nota en donde usted indique qué fue lo que se realizó con la persona. Así que ese expediente debe ser claro, preciso y legible. Aquellas personas que su letra pues no es la más legible, pues debe hacer un esfuerzo para que se entienda lo que usted está escribiendo, claro. Ahora con la ley número 183, una de las enmiendas que se realizó es todo lo tecnológico, ¿verdad? Ya sea entonces ese expediente dentro del área computarizada. Aún así, pues digamos que es lo mismo, usted debe ser claro y preciso dentro de esas notas que usted está realizando. ¿Sí? ¿Qué debe incluir ese expediente clínico? La ley establece que debe incluir las circunstancias bajo las cuales se realiza la evaluación o ingreso. Todo lo que usted está observando de la persona, lo que usted está escuchando o la queja que le están trayendo la persona que trae a la persona y lo que usted dialoga con la persona. ¿Okay? Debe tener la documentación para el ingreso, los hallazgos clínicos de un profesional calificado. ¿Okay? Esos hallazgos clínicos deben incluir el diagnóstico, la impresión diagnóstica. Debe establecer el plan individualizado de tratamiento, recuperación y rehabilitación, el pronóstico y la fecha estimada del alta y cualquier cambio que surja en el estado de salud de la persona, ya sea de mejoría, ya sea de estabilización, ya sea de nuevas crisis o de nuevas situaciones que vayan surgiendo. ¿Sí? ¿De quién es el expediente clínico? Muchas veces pensamos que el expediente clínico pues nos corresponde a nosotros. El expediente clínico es propiedad de la persona que recibe los servicios de salud mental y nosotros somos los custodios. Pero ojo, expediente clínico es lo que expliqué ahorita. ¿Okay? Las notas psicoterapéuticas no son parte del expediente clínico. ¿Okay? Las notas, digamos que usted como trabajador social, como psicólogo, hace unas observaciones, usted esas observaciones las hace en una nota que usted puede mantener bajo llave y no necesariamente forma parte del expediente clínico. ¿Okay? Así que muchas veces ese tipo de información no necesariamente tiene que ser accesada cuando la persona solicita una copia del expediente. ¿Sí? Así que, ¿y esto por qué se hace? Porque en muchas ocasiones puede haber información que sea, digamos, íntima de esa persona y que otras personas familiares o allegados desconocen, entonces usted lo incluye y la persona que tenga el expediente clínico va a tener acceso a esa información. Así que esa es información privilegiada, no tiene que estar necesariamente en ese expediente clínico. ¿Okay? Ese expediente está bajo la custodia de la institución proveedora de los servicios. No es que tampoco, pues yo digo, me voy a llevar el expediente a mi casa para poder completar las notas. No puede salir de ahí ese expediente. Todo el trabajo que usted realice del expediente tiene que ser dentro de la institución y solo puede ser removido de la institución por orden del tribunal.
¿sí? Cuando el tribunal emita la orden y entonces a usted le llegue la orden del tribunal, entonces usted puede mover ese expediente, considerando siempre que puede haber una información privilegiada o unas notas psicoterapéuticas que no forman parte de ese expediente clínico. ¿Qué incluye la evaluación? Que hablábamos de que el expediente clínico, una de las partes importantes que tiene es la evaluación. Pues ese es el procedimiento efectuado por el psiquiatra, psicólogo clínico u otro profesional dentro de las profesiones relacionadas a la salud mental, con licencia para ejercer su profesión en Puerto Rico. Cuando hablamos de evaluación, debe ser un profesional que tenga la licencia para ejercer su profesión en Puerto Rico. Así que en muchas ocasiones en la evaluación, si la realiza un psicólogo clínico, a veces también los psiquiatras utilizan pruebas, ¿verdad? Y utilizan los protocolos de las pruebas para poder llegar a ciertas conclusiones. Pues esos protocolos no forman parte de ese expediente clínico, son propiedad que se mantienen dentro de la institución, pero usted es el custodio de eso no se le entrega a la persona ni al tribunal. Eso, si el tribunal lo requiere, hay que entregárselo a otro profesional que tenga las mismas competencias que usted. Así que la evaluación no solamente es este proceso en donde usted observó a la persona y anotó, no, pueden haber protocolos, pueden haber diferentes situaciones. Cuando la evaluación la solicita el tribunal o la persona fue hospitalizada por petición al tribunal y entonces es una evaluación compulsoria. Así que el tribunal ordena que usted realice una evaluación. Usted debe tener el protocolo para realizar esa evaluación. ¿Okay? La evaluación compulsoria es aquella persona que tiene una conducta indicativa de un trastorno mental. Y lo más importante y lo inicial que siempre se evalúa es el riesgo de hacerse daño a sí mismo, a otros o a la propiedad. Y básicamente esto es lo que establece si se necesita o no se necesita ese tratamiento. Ahora, si la persona es evaluada por el profesional y se establece que la persona tiene que ser hospitalizada, entonces puede proceder un ingreso involuntario. Si la persona, digamos que usted habló con la persona y usted la acompañó a la evaluación, la persona va con usted sin que medie una orden del tribunal, va porque usted lo convence y lo está acompañando. Pero una vez sea evaluado y se determina que necesita la hospitalización y la persona dice que no se va a quedar en el hospital, entonces usted tiene que acudir al tribunal a pedir lo que llamamos entonces la ley 408 para que se haga un ingreso involuntario. Digamos que aquí es donde se nos complica un poco la situación a los profesionales, ¿verdad? Porque mientras la persona vaya y siga todo lo establecido, pues no hay muchas dificultades. Ya usted lo acompañó o usted dialogó con el adulto, que es el tutor legal, y ese adulto, esos familiares se encargan de llevar ya sea al adulto o al niño a la evaluación y luego le informan a usted lo que pasó, pues hasta ahí no hay mucha dificultad. La dificultad comienza cuando, si es el adulto, dice que no quiere quedarse en la hospitalización o dice que no quiere ir a la evaluación médica, entonces usted tiene que ir al tribunal a solicitar la 408. Si es menor y entonces son los padres o el custodio de ese menor los que dicen que no lo van a llevar al hospital, ahí también tenemos una dificultad, porque si usted entiende que el menor está en riesgo, entonces usted va a tener
que acudir al departamento de la familia para que lo ayude en el proceso de llevar ese menor a una evaluación. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Usted logró llevar al adulto o al adolescente o al menor a la evaluación. Entonces, la persona le está indicando a usted que se quiere hacer daño. Usted tiene la obligación de advertir a algún familiar cercano. ¿Okay? Y si es terapéuticamente indicado, se informará a la persona el deber de advertir. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Si yo en mi consultorio privado estoy atendiendo a alguien y ese alguien me dice que se quiere hacer daño, que está considerando suicidarse o automutilarse, hacerse daño en alguna de sus manifestaciones, estoy en la obligación de no dejar ir a la persona y de advertirle a un familiar cercano. ¿Okay? Si la persona, digamos que racionalmente, cognitivamente, comprende, entonces yo debo advertirle a la persona que no lo puedo dejar ir y que tengo que llamar a su familiar más cercano, a su tutor legal, a la persona que me haya indicado como referencia para que entonces esa persona proceda a llevar a la persona al hospital. ¿Ok? Porque esto es importante, porque si a usted se lo dijo, usted es trabajador social o es terapista y la persona le tiene confianza con usted y no de repente se acerca y le dice que está considerando hacerse daño, que se quiere matar, ¿eh? O esta persona ve las cicatrices recientes ya en cualquier parte del cuerpo y usted le dice, mira, ¿qué te pasó ahí? La persona dice, no, eso me lo hice yo anoche. Esa persona, ese profesional, tiene que comunicarse con el profesional de ayuda, ya sea el psicólogo, el psiquiatra o el director clínico del lugar, para indicar y advertir de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Y estos profesionales entonces tienen la obligación de tomar las medidas de protección necesarias conforme a la ley para proteger a esta persona. ¿Okay? Por eso cuando trabajamos con personas que tienen problemas o condiciones de salud mental, siempre es importante observarlos, observar su cuerpo. Cuando esta persona, si usted está en un programa de tratamiento y parte de las actividades que se hacen es algún deporte, observe a la persona, la ropa que se pone, si se pone pantalón corto, pues obsérvele el cuerpo para usted poder decir, mira, esta persona pues se ve bien o mira, tiene unas cicatrices que anteriores, tiene una que no le había visto y eso es lo que le puede ayudar a usted a salvarle la vida a esa persona. ¿Okay? Si la persona está comunicando a un psiquiatra, a un psicólogo o un trabajador social una amenaza de violencia física contra un tercero, o sea, no es que se está haciendo daño a sí mismo ni que se quiere hacer daño a sí mismo, es que está diciendo que le va a hacer daño a un tercero, ¿no? Inmediatamente, si usted sabe que la persona, vamos a suponer que el plan de tratamiento es que la persona se va y ya está dada de alta. Entonces usted se sienta con la persona para coordinar el seguimiento y dentro de esa coordinación la persona le dice que ahora que salga va a ir a rendir cuentas con el vecino que fue el que dijo que él había hecho X o Y cosa y que por culpa de él es que está aquí. Entonces usted tiene el deber inmediato de advertir a ese tercero si es razonable. Si usted es el manejador de caso y la persona se lo indica a usted
entonces usted tiene que comunicarle inmediatamente al psiquiatra, al psicólogo clínico o al trabajador social. Y es importante que usted haga constar eso en el expediente. Usted inmediatamente va a hacer una nota en donde diga que esta persona le comunicó esta información y que usted se lo indicó al psiquiatra, al psicólogo clínico o al trabajador social. ¿Okay? Esto es lo que lo va a proteger a usted de si en el futuro ocurre cualquier situación, indica, no, yo no lo sabía. Entonces usted puede decir, sí, yo puse esta nota en el expediente de tal día, tal, lo que indicó la persona y con quién se discutió esta información. ¿Okay? Puedes poner la próxima, Charlotte. Esa es, la cambio. Sí, ponme la próxima y luego me vuelves a esta. Ok. Fíjense que cuando usted como adulto conoce los servicios o tratamientos propuestos en su plan, parte de lo que a usted le deben decir es que si usted hace una amenaza o piensa o indica que puede hacerle daño a otra persona, entonces usted debe indicarle al adulto que viene obligado por ley a informarlo. Y esto debe estar establecido desde cuando se hace el consentimiento informado, que usted le va a indicar esto. No podemos esperar a que cuando la persona se lo dice, entonces usted le diga a la persona, ah, pues mira, yo ahora tengo que informar esta situación, porque usted no le había dicho a la persona ni le había indicado en la confidencialidad cuando la discutió que la confidencialidad tiene unos límites y que estos límites es cuando la persona indica que se puede hacer daño, que se quiere hacer daño o que va a hacer daño a otros o a la propiedad, porque hay que proteger la vida. Entonces, cuando usted discute la confidencialidad con la persona, debe informarle a la persona eso, ¿verdad? Que hay una información que usted debe divulgar cuando tiene el consentimiento informado de la persona o del tutor legal. ¿Me lo puedes volver al anterior, Charlotte? Ok. Fíjense que no solamente es nuestro deber informarlo, ¿ya? Cuando el psiquiatra, el psicólogo clínico o el trabajador social, vamos a suponer que el manejador de caso le trae esta información, ellos están obligados a informar a la persona amenazada. ¿Okay? Aquí hay que ser muy cuidadoso, utilizar mucha cautela y mucho juicio. ¿Por qué? Porque imagínense que usted le llame al vecino y le diga, mira, te estoy llamando porque fulano de tal, que es tu vecino, está diciendo que te va a matar cuando salga de aquí y el alta está programada para mañana. Usted no sabe cómo va a reaccionar esa persona, usted no sabe si la persona tiene un arma de fuego en su casa, usted no sabe si la persona dice, antes de que él me haga algo a mí, yo le voy a hacer algo a él. ¿Sí? Así que hay que utilizar mucha cautela al momento de traer esta información. ¿Sí? Hay que comunicar esa amenaza al cuartel de la policía más cercano a la residencia de la persona amenazada. ¿Sí? No es al cuartel de la policía más cercano a la institución, más cercano a usted como profesional. No, es el más cercano a la residencia de la persona amenazada. ¿Sí? Y fíjese que dice que hay que notificar la amenaza, contacto y cautela. ¿Sí? Si esta persona, vamos a suponer que este vecino, alguien, cuando usted estaba haciendo la investigación y la razón por la que fue al servicio y la persona está hablando del vecino y la persona incluso dice que el vecino recibe tratamiento psiquiátrico e incluso la persona verbaliza, el vecino está más loco que yo.
pues entonces más razón todavía para uno tener tacto y cautela, ¿sí? Porque si esta persona carece de la capacidad para entender o es un menor de edad, entonces usted no se lo debe comunicar directamente a la persona. Usted se lo debe comunicar a un familiar más cercano, a alguien que realmente tenga las capacidades para manejar la situación. Si la persona lo está diciendo y aunque ya prácticamente la persona esté dada de alta, usted se da cuenta que la persona debe ser reevaluada por el psiquiatra o por el psicólogo clínico, entonces usted tiene que volver a iniciar los procedimientos para que se realice esa evaluación y se considere la hospitalización voluntaria o involuntaria si es que llena los criterios para eso. Ok. Y si ya la persona está hospitalizada, usted dice, bueno, pero la persona está en un ambiente protegido y no se va a ir de alta por los próximos días. Pero aún así la ley dice que usted debe informárselo al director clínico y hacerlo constar en el expediente. ¿Por qué? Vamos a suponer que hoy la persona le dijo eso a usted y usted dice, pero fíjate, él no se va de alta todavía. Entonces mañana usted no pudo ir a trabajar. Y el próximo día, cuando usted llega, a fulano lo dieron de alta. Fulano salió, se fue a la calle y nadie sabía, solamente usted, que él le había dado esa información. Por eso es tan importante en el momento en que la persona lo dice, tomar una acción sobre eso y poderle informar al director clínico y hacer la nota en ese expediente. ¿Sí? Vamos a la próxima, Charlotte. Ok, la familia. ¿Sí? Fíjense que cuando trabajamos con personas con trastornos de salud mental, estamos trabajando con la familia. Si trabajamos con adolescentes y con niños, también estamos trabajando con la familia. ¿Sí? Así que es importante reunirse con esas familiares, obtener información de la familia y poderle proveer a la familia la información de los profesionales a cargo de ese tratamiento. ¿Sí? Cuando hablamos con la familia, una de las cosas que debemos tener en consideración es el cómo le explicamos las cosas. No debemos ser técnicos, debemos ser sencillos en nuestro vocabulario para que las personas nos entiendan. ¿Sí? Si decimos cosas técnicas, pues en muchas ocasiones ellos no le van a decir, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Y se van sin entender. Por eso no debemos asumir que nos entendieron. Debemos usar un lenguaje, vocabulario no técnico. ¿Okay? ¿Para qué? Para que ellos puedan estar claros en lo que se está haciendo y en lo que se está recomendando. Otra cosa importante es que ellos deben recibir información educativa sobre los trastornos, los medicamentos, los efectos secundarios de los medicamentos, los servicios disponibles, los grupos de apoyo y cualquier otra estrategia para el manejo de crisis. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones creemos que educar a la familia es darle unos papelitos. Le dimos un brochure, le dimos unos papeles y nosotros decimos ya educamos a las personas, ¿verdad? Y en muchas ocasiones las personas no leen ese documento. Hay muchos que sí, hay otros que no. Incluso hay personas que no saben leer. Así que esa información educativa, si usted no la discutió con la persona, probablemente la persona no la va a accesar. ¿Okay? Así que es sumamente importante que usted con la familia de la persona sea claro, sea específico, en un lenguaje no técnico, le indique a la persona qué es lo que le está pasando a su familiar
cuáles son las recomendaciones y aclare todas las dudas o preguntas que la persona tenga. ¿Ok? ¿Cuál es el...? Ajá. Ok, ¿cuáles son los criterios para la hospitalización? Ok, ustedes saben que ustedes van al tribunal a solicitar la 408. Puede que se la otorguen, puede que no, ¿verdad? Va a depender de cómo usted documente la necesidad de la persona. Además de que el juez entiende y conoce que de lo que se está hablando es de una evaluación. ¿Ve? Un juez no manda a hospitalizar, el juez envía que se realice la evaluación, aunque la persona diga que no quiere ir, ¿verdad? Así que lo primero que es importante establecer es si hay un inminente peligro de que la persona pueda hacerse daño a sí mismo, a otros o la propiedad, ¿verdad? Y a veces, pues también hay que ser cautelosos con esto. En mi experiencia en la fondita de Jesús, muchas veces habían participantes que tenían problemas en la calle y los estaban buscando para darle una golpiza, incluso matarlos. Y entonces ellos iban y lo primero que decían era que se querían matar. Pues probablemente a esos no llegaban a un tribunal, porque cuando usted le decía, ¿tú quieres ir al hospital para una evaluación? Decían que sí inmediatamente. Ponían todo inmediato e incluso decían, llévame la ropa porque a mí me van a hospitalizar. Así que sabiendo que lo primero que ellos tenían que decir era que se querían hacer daño y que al decir esto automáticamente los iban a dejar hospitalizados. ¿Sí? Pero si es alguien que usted conoce, usted dice, no, ya este viene con la misma broma, pues la ley dice que no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque si usted pensó que ya le había hecho lo mismo 3 veces y ahora en esta cuarta usted dice que no lo va a llevar porque ya ha hecho eso varias veces y luego que lo evalúan al otro día usted lo encuentra y usted no lo llevó y la persona se hizo daño, entonces usted violó la ley. Si hay que hacerlo 10 veces, pues hay que hacerlo 10 veces, porque ante la duda uno tiene que saludar. Si la persona tiene incapacidad para tomar decisiones o controlar su conducta. Usted ve a la persona que a lo mejor no está verbalizando que se quiere hacer daño, pero va caminando por el medio de la calle, va diciendo cosas incoherentes, se quita la ropa y usted se da cuenta de que esta persona está en peligro, puede sufrir un accidente, pues entonces tiene criterios para que usted acuda al tribunal a que solicite una hospitalización. Prueba de conducta específica en un periodo de tiempo determinado. Si usted ha observado a esta persona y por la última semana usted ha observado que la persona no se ha bañado, permanece con la misma ropa, no duerme, no ha dormido, está diciendo que lo vienen a visitar, personas que ya murieron, que lo vienen a visitar, el Espíritu Santo, la Virgen, otro Jesucristo. Entonces usted tiene que documentar todo eso, ¿sí? Porque entonces usted dice, durante la última semana, esto es lo que se ha observado. ¿Sí? Entonces, la evidencia de ausencia de alternativas menos intrusivas. ¿Sí? Usted debe documentar que se ha hecho 1, 2 y 3 por la persona y no se ha observado ninguna mejoría. Que usted se reunió con la persona, que usted lo orientó, que habló con la persona sobre lo que está ocurriendo y la persona pareció que no entendía. ¿Sí? Así que entonces, ante el riesgo que está representando la persona, fíjense que aquí no es un riesgo, la persona no está diciendo que se va a matar o que va a matar a otros o que va a dañar la propiedad, pero esa conducta que está presentando
afecta su funcionalidad total y a largo plazo lo va a poner en riesgo. Así que ante esa evidencia, entonces usted lo debe documentar y presentarlo a las personas a los profesionales que van a trabajar con la persona o que van a realizar esa evaluación. Usted debe documentar que el tratamiento o la medida solicitada debe ser clínicamente beneficiosa. ¿Sí? Una persona que se va a beneficiar, por ejemplo, de una observación, de un seguimiento constante, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, hablamos del uso de sustancias. Acuérdense que ahora, cuando hablamos de uso de sustancia, también es un trastorno de salud mental que está en el DSM-5, así que cae dentro de los servicios de salud mental a ofrecerse. ¿Okay? Pero a estas personas debemos trabajarlas desde la perspectiva de un problema específico de uso de sustancias. Y la ley establece que no los podemos unir. Usted no puede, por ejemplo, ofrecer grupos de apoyo a personas que están trabajando el uso de sustancias con personas que están trabajando ansiedad, depresión o esquizofrenia. No los podemos unir porque los tratamientos son totalmente diferentes. Así que cuando tenemos trastornos por uso de sustancia, pues hay unos protocolos específicos que se deben seguir en el tratamiento con estas personas. Ahora bien, si la persona dice que se quiere hacer daño, que va a hacer daño a otro, usted tiene que hacer exactamente lo mismo que haría con otra persona. Si la persona dice o le trae a usted una información que usted entiende que es confidencial, pues no se puede divulgar porque es una persona a quien usted le está dando servicio y aunque tenga un historial de uso de sustancia, eso no quiere decir que lo que la persona dice se lo debemos informar a otras personas. ¿Okay? Así que esta ley lo que establece es que el servicio que vamos a ofrecer tiene que ser individualizado y de acuerdo a la condición de salud que presente la persona y menos restrictivo. ¿Okay? Que si hay trastornos por uso de sustancias, los tenemos que tratar según el protocolo para los trastornos por uso de sustancias y con los modelos que están probados científicamente con evidencia. Y una persona, por ejemplo, que padece de otro trastorno de salud mental, pues hay que tratarlo de la misma manera, pero con los modelos y los tratamientos que están probados para sus condiciones. ¿Okay? ¿Y qué ocurre cuando tenemos a alguien, por ejemplo, que tiene un trastorno de salud mental, ansiedad, depresión, está en un estado psicótico, pero tiene un historial crónico de uso de sustancias? Usted logra que lo lleven al hospital, lo llevan al hospital, le hacen una prueba en sangre y entonces ahí determinan o la persona informó que utilizó cualquiera de las sustancias que se utilizan. Entonces usted se molesta y se enoja porque le dicen no puede estar aquí, tienes que llevarlo a un lugar donde den tratamiento para personas con trastornos por uso de sustancias. Entonces, usted se lleva a la persona y trata de ubicarla en un centro para personas con trastornos por uso de sustancias. Y cuando va allá, le dicen aquí no puede estar porque él está en un estado psicótico. ¿Sí? Entonces, esa es la complejidad de los casos que manejamos. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la persona? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces antes de ubicarlo le piden una evaluación médica. ¿Sí? Y si la persona tiene uso de sustancias, pero también tiene otras condiciones de salud mental, probablemente le van a decir, no, tiene primero que desintoxicarse para entonces considerar una hospitalización en un hospital de salud mental. ¿Por qué?
porque en muchas ocasiones la sintomatología que está presentando la persona puede ser consona con las sustancias que haya utilizado. Así que usted dice, pero ¿quién vino primero? El trastorno por uso de sustancias o la condición de salud mental. Pero la ley dice no pueden estar juntos, así que hay que trabajar primero uno. Así que lo primero que siempre se debe trabajar es la estabilización física. Y ahí pues es la evaluación médica la que nos va a dar mayor información. Ok. Cuando trabajamos con menores de edad, ¿qué es menor de edad? La ley establece que todo menor de 14 años o más tiene derecho a solicitar tratamiento de consejería o psicoterapia y recibirlo hasta un máximo de 6 sesiones sin el consentimiento de sus padres. Si a mi oficina llega un adolescente de 14, 15, 16 años buscando ayuda y sus padres no lo saben, yo puedo atenderlo hasta 6 sesiones. Y en esas 6 sesiones yo debo haber trabajado con él o ella que cómo vamos a llamar a sus padres, cómo le vamos a informar a sus padres. A partir de esas 6 sesiones, entonces debemos tener el consentimiento de sus padres. Ya el padre, la madre, que tenga la patria potestad, el tutor legal o la persona con custodia provisional, debe firmar el consentimiento informado. Y también puede rehusar que el menor reciba el tratamiento. Así que en muchas ocasiones tenemos padres divorciados, entonces a veces tienen problemas por la custodia del menor, entonces acuden a nosotros solicitando que se le dé un servicio y nosotros siempre debemos preguntar si hay un caso en el tribunal, porque si la madre o el padre que lo lleva dice que hay un caso en el tribunal por la custodia del menor, entonces ambos padres deben tener conocimiento de que el niño va a recibir ese tipo de servicio. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el padre viene, da una información, usted le da un servicio partiendo de la información que dio ese padre o esa madre y luego piden copia del expediente o usted recibe una autorización o una carta del tribunal solicitando ese expediente y la otra parte no lo sabía. Y entonces de repente a usted lo llaman para que usted testifique a favor de la patria potestad o de la custodia de ese menor. Por eso siempre es importante cuando usted establece ese consentimiento informado, tener claro cuál es la razón por la que acuden a buscar los servicios y por qué si está mamá, por qué no está papá o viceversa. Y solicitar que ambos padres firmen el consentimiento. No tienen que ir ambos padres juntos. Usted puede llegar a un acuerdo si ellos están enojados y no quieren estar juntos en el mismo lugar. Usted puede llegar a un acuerdo de que hoy me firmó la madre y tal día, tal hora va a venir el padre a firmar. ¿Cuáles son las consideraciones especiales que debemos tener con los menores de edad? Un menor de edad es un niño de 12 años o menos. Los menores de edad tienen que ser atendidos en salas separadas de los adolescentes y de los adultos. No podemos tener la misma sala y tenerlos todos juntos ahí. No, los menores de edad tienen que estar separados de los adolescentes y de los adultos. Y los adolescentes son jóvenes de 13 a 18 años y también deben estar en salas separadas de los niños y de los adultos. Como decíamos antes, cuando trabajamos con menores de edad, también estamos trabajando con la familia. Así que siempre debemos informar a la familia que estamos trabajando y cuáles son los resultados de lo que estamos haciendo y cuáles son las recomendaciones de lo que estamos haciendo. Algunos padres se quejan de que llevaron a sus hijos a recibir tratamiento
La primera vez se reunieron con ellos para llenar todo el historial y luego no le dan ninguna información y pasan 2 sesiones, 3 sesiones y el padre o la madre no sabe qué es lo que está pasando ni cuáles son las recomendaciones. Así que cuando trabajamos con niños y adolescentes, estamos trabajando con los padres, con la familia, con los encargados de ellos. Y debemos a ellos darle toda la información, todas las recomendaciones necesarias para el bienestar de ese niño o de ese menor de edad. Ok. Las personas que trabajan, ya sea en alguna institución, y requiere la presencia del tutor legal, ya sea del adulto o del padre o madre que tenga la custodia o patria potestad o el tutor legal del menor y se entienda que se debe hablar con el familiar. Hay ocasiones en que los familiares están pendientes y es bien fácil comunicarse con ellos. Hay otras ocasiones que dejaron allí a la persona y no volvieron. Entonces, si usted entiende que es necesario comunicarse con esa persona, entonces usted le va a enviar una cita. La persona no comparece, usted envía una segunda cita y la persona no comparece. Y así consta en el expediente. O sea, cada vez que usted envía una cita, usted dejó copia en el expediente y hace constar que la persona no se comunicó ni acudió a la cita. Entonces usted va a dar esa información al director clínico del lugar. Ese director va a recurrir al tribunal de primera instancia para que expida una orden de comparecencia. ¿Okay? Y luego que se expide la orden de comparecencia, es el tribunal el que se va a encargar de que llegue la cita a ese familiar. Y usted se tiene que encargar de enviarle al tribunal el resultado de esa gestión. Si la persona compareció o si la persona no compareció. ¿Okay? Cuando tenemos un caso que es por llegó a nosotros a través del tribunal, ya sea porque el tribunal entonces ordena que se haga una evaluación o se dé un seguimiento. Si la persona establece, por ejemplo, que la persona tiene que recibir servicios como parte del proceso de estar en libertad condicionada, tiene que comparecer a este tipo de servicios con nosotros, entonces usted está obligado a informarle a su oficial probatorio o libertad condicional cuáles los resultados de sus intervenciones. ¿Okay? Y usted le debe informar a la persona que usted tiene que hacerle llegar información a la persona. Fíjense que la información confidencial que se discute con la persona no tiene que ser divulgada al oficial probatorio. ¿Ok? Tal vez la información que hay que indicar es que la persona está asistiendo a su cita, que está participando del proceso, cuál es la prognosis y cuáles son las recomendaciones generales. Pero si vamos a suponer que en el proceso la persona le divulgó a usted un historial de trauma, una situación particular de la persona, esa situación particular cae dentro de la confidencialidad y usted no debe indicársela al oficial probatorio, ¿ok? Fíjense que cuando hablamos de las condiciones de salud mental, pues también hablamos de prognosis y hablamos de la funcionalidad. Hay personas que tienen condiciones de salud mental, que trabajan, que estudian, que cumplen con todos los roles sociales, básicamente sin muchas dificultades. Hay personas que requieren de unos tratamientos, que requieren de unos acomodos razonables para poder ser funcionales.
Y hay personas que su nivel de cronicidad le impide ser funcional. Entonces, esas personas, cada uno de ellos va a requerir de unos servicios particulares. ¿Okay? Cuando hablamos de los trastornos emocionales en niños y adolescentes, fíjense que ahí estamos hablando de menores de 18 años, que ya sea en este año o en el año anterior, tuvieron un diagnóstico de trastorno mental, emocional o conductual. ¿Okay? Tiene que cumplir con los criterios del Manual Estadístico de Trastornos Mentales, ¿verdad? El DSM-5 en este caso, que es el que está en la actualidad, o el ICD. Y aquí entonces hay ocasiones que uno ve evaluaciones en donde dice que el niño tiene un trastorno emocional severo. Eso no es un diagnóstico. El diagnóstico usted lo tiene que obtener del Manual Estadístico de los Trastornos Mentales o del ICD, que le da nombre a ese trastorno, ¿verdad? Que le indica cuál es el diagnóstico y de hecho da una numeración, ¿ok? Así que cuando estamos hablando de documentos que usted debe entregar, entonces usted lo que debe incluir es la numeración, no necesariamente incluir el diagnóstico en palabras, ¿sí? Porque ahí cuando usted lo establece en palabras y ese documento lo lee cualquiera persona, puede decir cuál es el diagnóstico. Ahora, si usted pone el número, la numeración, la nomenclatura, entonces la persona que lo lee no sabe. Si no está relacionada con esa nomenclatura, no sabe cuál es el diagnóstico. ¿Okay? Y ese diagnóstico tiene que resultar en un impedimento que interfiera o limite el funcionamiento, ya sea en la escuela, en la familia o en la comunidad. ¿Qué ocurre? Pues hay diagnósticos, digamos, puede haber una depresión. Ahora mismo, con esto de la pandemia, pues muchos niños se deprimieron porque ya no estaban acudiendo a la escuela, estaban estudiando virtual y no salían de sus casas. Los que practicaban deporte pues tampoco pudieron practicarlo. Y esos niños, muchos de ellos tuvieron episodios de depresión o de ansiedad. ¿Okay? Pero eso fue cuando reciben el tratamiento, digamos que es un diagnóstico que va a tener un principio y va a tener un fin. ¿Por qué? Porque cuando ese niño regrese a su funcionalidad poco a poco, va a volver a manejarse como se manejaba anteriormente. ¿Okay? Así que no necesariamente va a entrar en un trastorno emocional severo. ¿Okay? Y no necesariamente va a limitar el funcionamiento de la escuela, familia o comunidad. De hecho, tenemos muchos niños con depresión, con ansiedad, con problemas conductuales, que más o menos están funcionando en la escuela y no caen dentro de esta categoría y muchas veces tampoco reciben servicio. Casi siempre nos llama la atención cuando son trastornos con mayor severidad o con mayor cronicidad. Por ejemplo, un niño que a lo mejor tiene unos problemas conductuales, pero no son tan significativos, que a lo mejor le faltó al respeto a la maestra o al maestro, una vez hablaron con él y luego no lo volvió a hacer. A lo mejor ese niño sí necesita ayuda, pero como su funcionalidad está más o menos dentro de lo esperado, pues entonces no necesariamente va a recibir la ayuda, versus el que todos los días pelea en el salón, le falta el respeto todos los días a la maestra, pelea con los compañeros. Probablemente pues decimos que el funcionamiento en la escuela está totalmente afectado y entonces decimos que es un trastorno emocional severo. La Carta de los Derechos de los Menores, al igual que la Carta de Derechos de los Adultos, establece la importancia de que todos reciban atención
médica. ¿Bien? La estabilidad física es sumamente importante. Incluso hay muchas condiciones de salud mental que son ocasionadas por desbalances hormonales, por problemas físicos, que una vez entonces el médico evalúa y da tratamiento a esa condición física, vemos entonces cómo los problemas de salud mental disminuyen dramáticamente. Por lo tanto, siempre que estamos atendiendo a un menor debe haber una evaluación médica. También tienen derecho a recibir educación y adiestramiento cuando su condición lo permita. El hecho de que tenga una condición de salud mental no necesariamente es un impedimento para que reciba sus clases o para que reciba un adiestramiento para realizar alguna tarea en particular. Ya cuando son más grandes, pues la educación vocacional o considerar el empleo de acuerdo a su capacidad o funcionamiento. Por eso es tan importante las evaluaciones cotidianas y consistentes. Y cada año, cada 6 meses, debe haber una reunión del equipo interdisciplinario para determinar el funcionamiento de la persona y qué del plan necesita ser ajustado o reevaluado. Y lo otro sumamente importante es que hay que respetar la autonomía de la persona. Aunque las personas tengan condiciones de salud mental, muchas ocasiones son capaces de tomar ciertas decisiones para su beneficio. Entonces debemos respetar esa autonomía, no debemos pensar que porque están bajo nosotros y hay una ley que los cobija, nosotros vamos a tomar las decisiones por ellos. No, muchas ocasiones ellos están capacitados para tomar decisiones, debemos respetar esa autonomía. ¿Okay? Doctora, voy a hacer una pequeña pausa porque tengo aquí varios mensajes de personas saludando. Ok. Y entonces tenemos también a Ivette González que hizo una pregunta. Ajá. A ver, dice, recientemente tuve que realizar la intervención con un paciente con un diagnóstico de trastorno clínico de esquizofrenia. Paciente psicótico con pensamiento desorganizado y agresivo físicamente y emocionalmente hacia mi persona en el rol de trabajador social clínico. Paciente sin apoyo familiar, subscribiente procedió a solicitarle una ley 408 a paciente para el proceso de evaluación psiquiátrica. Favor de clarificarme el procedimiento a seguir al momento del alta del paciente si no hay recursos de apoyo familiar. El personal de trabajo social de los hospitales en el proceso de planificación de alta exige que el personal o la persona que ingresa a paciente a una facilidad psiquiátrica tiene la obligación legal de buscar al paciente cuando la acción se realiza en bienestar del paciente. Cuando no hay familiares, siempre se debe buscar algún otro colateral que conozca a la persona. Si no hay familiares, pues entonces también se pueden considerar las organizaciones de base comunitaria que tengan experiencia o que tengan personas con estas condiciones de salud mental. El sistema, la ley, pues no necesariamente es perfecta. Hay ocasiones en que yo he tenido personas que han estado hospitalizadas, los dejamos hospitalizados viernes y cuando regresamos lunes, la persona está dada de alta, nadie informó nada, incluso le dijeron a la persona vete y la persona llegó a pie o por sus propios medios a las facilidades nuestras.
O sea que muchas veces esta coordinación no se da, pero cuando somos responsables y respetuosos con la ley y con la persona, lo que hacemos es entonces evaluar cuáles son las mejores opciones para la persona y discutirlas con la persona. Es decir, la persona vive sola. Obviamente en el momento en que la persona tiene este brote psicótico y está teniendo estas manifestaciones de su condición, pues no podemos hacerlo, pero una vez la persona se estabilice, entonces debemos evaluar con la persona cuáles las opciones que la persona está considerando. ¿Okay? Si la persona vive sola, probablemente la persona lo que dice es, no, yo quiero volver a mi casa. Entonces hay que orientar a la persona respecto a la medicación y si usted es el trabajador social de la persona, quiere decir que hay que establecer un plan con la persona de seguimiento, ya sea a través del teléfono, ya sea visitas una vez a la semana o cuando ustedes estimen que sea necesario. ¿Okay? Si eso funciona, entonces es lo que debemos poner en práctica, porque eso sería lo que mantendría la mejor funcionalidad y la autonomía de la persona. Si la persona no está capacitada para hacer eso, vive tal vez en condiciones infrahumanas, entonces lo que correspondería es evaluar los diferentes programas residenciales para estas personas. Y los tratamientos pues, del gobierno a veces son limitados también porque puede ser que le indiquen que todos están llenos y tenga usted que volver al tribunal a solicitar que el tribunal ordene a las facilidades gubernamentales pertinentes a que ubique a la persona de acuerdo a sus necesidades. ¿Sí? Por eso, pues ahí lo que corresponde es la documentación de todo lo que está ocurriendo, a los lugares a donde usted se comunicó, la información que le dieron, y entonces llenar los documentos pertinentes y acudir al tribunal para que le ayude en esa gestión. Gracias. ¿Cómo? Que gracias. Ok, si hay alguna duda, si contesté la pregunta o si quiere clarificar, pues que me deje saber. Ok. Tengo al doctor Alexis Rivera, que entiendo que se estaba refiriendo a menores de edad. Ajá. Nos compartió si uno de los padres se niega, se le brinda el servicio o se niega o no se le da. Bueno, va a depender del protocolo que tenga establecido el lugar en donde se trabaja. Si usted trabaja en un centro, por ejemplo, la clínica de salud mental de la Carlos Albizu o de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad Interamericana, tienen como protocolo que tienen que firmar ambos padres. Así que si uno de los padres se niega, usted orienta al padre que está solicitando el servicio, que debe llevar, en todo caso, si el padre se niega, una orden del tribunal que autorice a que se reciban los servicios sin que el otro padre lo firme. Es lo más que se puede hacer. Lo que siempre debe estar establecido es que también nosotros tenemos que protegernos porque si usted no informó eso, si usted no le indicó al padre que está solicitando el servicio que debe llevarnos una autorización del otro padre, a veces nos dicen que el padre está ausente o que el padre, si el padre está ausente, pues es solicitar que el tribunal indique o una affidavit de que el padre está ausente. A veces el padre no quiere venir, pero puede enviar una carta y una copia de una identificación con foto. Pero si el padre dice que no, o incluso el padre va donde usted y le dice que no está de acuerdo con el servicio,
entonces usted debe orientar a la persona que sí fue de que entonces debe acudir al tribunal para que el tribunal sea el que ordene que el menor reciba los servicios. Así usted no está incumpliendo con la ley y está intentando proteger al menor para que reciba los servicios que requiere. Si es un menor y usted entiende que el menor está en riesgo, que hay una situación que debe ser atendida con premura y el padre no quiere, entonces lo otro que usted puede hacer es hacer un referido al departamento de la familia para que entonces ellos hagan la investigación pertinente y decidan cuáles son los servicios que se van a recomendar. Gracias. Y el doctor Alexis Rivera, pues, compartió que gracias por contestar. Okay. Por último, tenemos un mensaje de Melody Padilla, donde dice saludos. En un centro integrado no siempre existen espacios para tener salas separadas, ni van acorde con el modelo de integración y minimización de estigma. Tiene toda la razón con el comentario. No siempre están las salas separadas, a veces hay algunos centros que lo que hacen es que tienen unos días separados para recibir adultos y entonces otros días para recibir a los menores, otro día para adolescentes. Si estuviesen todos juntos y de repente llega una inspección, van a tener un problema porque están violando la ley. Así que todos sabemos que se hacen cosas que no están bien hechas, ¿verdad? Y que se pone en riesgo, hay ocasiones, los servicios y se pone en riesgo a las personas, porque si los mezclaran en una sala y de repente un paciente adolescente o adulto entra en un brote psicótico porque el nene estaba gritando, el nene lloró o el nene estaba inquieto y entra la otra persona en un brote psicótico y golpea a ese menor, lo vamos a ver en los medios noticiosos y entonces sí van a haber complicaciones fuertes. O sea que hay cosas que nosotros en nuestro rol como empleados a veces no podemos tener control de ellas, pero también nos corresponde orientar y documentar que usted orientó para evitar que si surge una situación, usted no caiga dentro del incumplimiento de la ley. ¿Okay? Así que si en el centro donde usted está se atienden niños o se atienden adolescentes, las salas deben estar separadas. Si no están separadas, entonces debe haber como mínimo unos días para atender a los adolescentes y unos días para atender a los niños. Pero la ley establece que bajo ninguna circunstancia deben estar unidos. Y hace sentido, hay veces que no tiene ni que ser la ley. La lógica nuestra cuando trabajamos con niños y con adolescentes sabemos la dinámica que se da y no todo el mundo, a veces nosotros los que no tenemos un trastorno significativo de salud mental, se nos hace difícil estar en un lugar donde hay 6, 7, 8, 10 niños. Imagínense a una persona que fue a un adolescente o a un adulto que va para que lo evalúen porque está teniendo unos brotes psicóticos o tiene una enfermedad crónica de salud mental. La lógica nos dice que puede haber una situación peligrosa que podemos estar poniendo en riesgo a ese niño o a ese adolescente, incluso al adulto, porque el adulto dentro de su condición puede hacer algo y entonces después se va a meter también en una situación legal por lo que haya hecho. Así que para evitar eso, debemos seguir ese procedimiento, niños aparte, adolescentes aparte. Dice el doctor Alexis Rivera que tendríamos que tener 3 días porque menores y adolescentes pues no pueden estar juntos. Ajá. Sí, la ley establece.
La ley establece que menores de 12 años solitos, adolescentes de 13 años hasta los 18 solitos, y entonces adultos solitos. Sí, él tiene toda la razón, serían 3 días. Ok. Ivette González dice, doctora Colón, si el paciente incurrió en una agresión física hacia mi persona al momento de la evaluación, aunque entiendo que el paciente debe estar estable al momento del alta por el psiquiatra, ¿usted recomienda que subscribiente continúe trabajando con el paciente, aún el hospital teniendo el personal de trabajo social para la continuidad del caso al momento del alta? Bueno, si la persona se tornó físicamente agresivo, habría que volverlo a referir para una evaluación del psiquiatra. Entonces, si el psiquiatra si la persona se tornó agresiva porque tuvo un brote psicótico en ese momento y la confundió a usted con un monstruo, con alguien que lo iba a atacar y entonces intentó defenderse, pues entonces el paciente no le está atacando a usted, está tratando de defenderse y es algo que debemos establecer. Pero queda entonces de usted como profesional decir, no le voy a ofrecer un buen servicio, yo entonces lo refiero a otro profesional si es que yo entiendo que yo no puedo hacer éticamente. Nos corresponde cuando sentimos que no nos identificamos, que no podemos trabajar una situación por la razón que sea, pues éticamente nos corresponde referirlo a otro profesional que así lo haga. Ok, gracias, vamos a continuar la presentación porque al momento pues no tenemos más preguntas. Ok, bueno, hablamos, ¿verdad? De la que voy a solicitar una 408. Entonces, ¿cómo se solicita una ley 408? ¿Puedes pasar a la próxima, Charlotte? Ok. Pues lo primero es acudir al tribunal de primera instancia más cercano a la persona. ¿Sí? Completar el formulario que van a ofrecer allí, en el que se debe incluir las razones detalladas y la descripción del comportamiento. Si la persona estaba agresiva o estaba violenta, utilice el vocabulario más amplio que usted pueda utilizar para ser específico, ¿verdad? En vez de decir la persona fue violenta, decir la persona golpeó a 3 personas que estaban en la sala, la persona cogió con un bate, rompió el cristal, más que decir se tornó violento. Trate de hacer una descripción del comportamiento y una relación entre el peticionario y la persona. ¿Ah? Si usted es el trabajador social, ¿quién es usted? ¿Qué queda usted de la persona? ¿Cuánto usted conoce a la persona? Entonces, el juez va a evaluar, va a escuchar su declaración y el juez va a determinar si expide la orden. Yo diría que en la gran mayoría de los casos el juez expide la orden, pero documente lo más extenso que usted pueda ese comportamiento. ¿Sí? La orden va a tener una vigencia de 72 horas o 3 días. Acuérdese que cuando usted va y solicita la orden, usted no lleva a la persona, usted fue solo. La persona probablemente está en su casa, en el programa donde usted trabaja, o usted ni sabe dónde está la persona. Así que esa orden tiene una vigencia de 72 horas o 3 días para usted poder tener contacto con esa persona. ¿Me pones la próxima, Charlotte? Ok. Fíjense que el tribunal le va a entregar una copia a usted como solicitante y otra para que usted la lleve al cuartel más cercano. ¿Sí? Usted debe realizar los arreglos con el hospital para que lo reciban. O sea, usted llamó a
los hospitales que usted entiende que ofrecen ese tipo de servicio y usted ya se comunicó con uno o dos hospitales que van a recibir a esta persona. Y la ambulancia es el medio de transporte para llegar al hospital. Muchas veces nos quejamos de que pues si la policía ya llegó, ¿por qué la policía no lo puede montar en la patrulla y llevarlo al hospital? Pues la policía no está autorizada a transportar a la persona al hospital. La policía puede llegar al lugar, ayudar en el proceso para que la persona suba a la ambulancia. ¿Okay? Pero una vez la persona sube a la ambulancia, ya le corresponde a la ambulancia. Si la policía llega y la ambulancia no ha llegado, la policía se puede quedar ahí y usted tiene que seguir intentando que llegue una ambulancia, pero la policía no lo va a transportar. Okay. Si usted decide que usted va a montar a la persona en su vehículo, usted se está arriesgando a que la persona tenga un brote psicótico, a que la persona lo golpee, a que la persona se tire del carro y tenga un accidente. Y si eso ocurre, la ley establece que usted no debió haber hecho eso, que usted se puso en riesgo y que usted no debió haber hecho eso, que usted debió haber seguido intentando que llegara una ambulancia. ¿Okay? Esto es cuando es involuntario, porque si en el programa en el que usted trabaja hay transportación y la persona está diciendo que quiere, que va con usted, entonces usted y otra persona pueden acompañar a la persona en el vehículo oficial si es que ese es el protocolo que está establecido en el centro donde usted trabaja. Pero de lo que estamos hablando son de los casos involuntarios que hay una orden del tribunal. Así que hay una orden del tribunal, lo primero que usted va a llamar es al hospital que lo va a recibir y entonces a la ambulancia. ¿Puede ponerme la próxima, Charlotte? ¿Sí? La ley todavía tiene algunas áreas que probablemente deben mejorar y con el paso del tiempo, por ejemplo, con esto de toda la tecnología, el expediente clínico, pues todo esto en algún momento, igual con los servicios específicos que se dan, pues en algún momento todo esto deberá ser reevaluado y se harán algunos cambios. Por ahora, pues básicamente estas son las leyes que nos rigen y que nosotros debemos conocer para no ponernos en riesgo nosotros y para no cometer errores en donde luego nos digan a nosotros que nosotros nos equivocamos porque la ley no nos va a eximir por no tener el conocimiento, por no haber leído la ley. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí tenemos a Kabir González que dice, si un caso se encuentra en alguna controversia legal, como proveedor, puedo negar brindar los servicios si actualmente no trabajo peritaje y referir a otro profesional que trabaje esa área. Sí, sí. Acuérdense que si, por ejemplo, cuando usted evalúa y pregunta cuál es la razón por la que solicita el servicio, y usted pregunta, ¿este caso está en el tribunal? ¿Es por una custodia o por una situación que está en el tribunal? Y la respuesta es que sí, y usted no tiene peritaje, usted no trabaja ese tipo de casos, entonces usted debe informar a la persona que usted no trabaja ese tipo de casos y usted debe tener otros profesionales a quien referirlo. Siempre que usted vaya a referir, debe indicar 2, 3 profesionales, no uno solo, 2 o 3, para que entonces la persona decida. Pero si nosotros sentimos que el caso no lo vamos a trabajar porque no tenemos el peritaje necesario, debemos informárselo a la persona que solicita el servicio y referirlo.
Oh, gracias. Tenemos mensaje de Ana Mari Soto Seda. Saludos. No es una pregunta, pero no sé si teníamos que notificar nuestra asistencia. No. Gracias. No sé cuál era el procedimiento, Charlotte, para... Entiendo ¿cómo? que no. No. Entiendo que no había Ok. que no. Al momento, pues no tenemos más ninguna otra pregunta. Ok. Bueno, pues entonces me queda agradecer. Me hubiera encantado poder ver los rostros de las personas a las que les he estado hablando, ¿verdad? Pero esta es otra de las limitaciones de la tecnología y del momento histórico en el que estamos viviendo. Así que me resta solamente pues darles las gracias por su atención, esperando que lo que se ha discutido hoy sea de utilidad para ustedes. De todas maneras, pues los exhorto a que repasen la presentación y a que lean la ley y que se mantengan pues al tanto de los cambios y de todo lo que ocurre para nuestro bienestar profesional y el bienestar de todos los demás. Muchas gracias, doctora. ¿Me escucho? Sí. Ok, aquí estoy. He tenido un revolú con, con esta plataforma, pero aquí estoy. Muchas gracias a usted, doctora, nuevamente por estar con nosotros en la mañana de hoy y compartir su tiempo y su sabiduría sobre el tema de la ley 408. Gracias también a todos los participantes. Sí les voy a pedir que por favor miren sus pantallas ahora. Charlotte, si me podrías poner el último slide donde está el QR code, please. Gracias. En esta página pueden ver ese QR code. Ese QR code los va a llevar a una evaluación de este webinar. Es de suma importancia para nuestro proyecto poder recibir su insumo para poder mejorar como proyecto y también pues continuar recibiendo esos fondos que tanto necesitamos para poder seguir brindando estos adiestramientos. Como mencioné al principio, nosotros somos un proyecto que recibimos fondos de SAMHSA y nos requieren esta evaluación para propósitos que, como ya les mencioné. También, Charlotte, si pudieras poner el link que te enviamos ayer en el chat para ver si así Sí, se le hace más fácil. estoy tratando porque tengo que entonces buscarlo acá. Entonces, como Ok, estoy presentando. ok. En lo que Charlotte hace eso, si ustedes pueden coger su celular y darle una fotito al QR code, para lograr esa evaluación se lo vamos a agradecer. Okay. Ahí tienen el QR code y por ahí va en el chat el link que también lo pueden accesar por ese medio. También en pantalla tienen mi email. Yo soy Estela Besosa, la coordinadora del proyecto. Cualquier adiestramiento, asistencia técnica, información que necesiten o soliciten, me pueden escribir en confianza, como también tienen el email de nuestra directora, la doctora Ibis Carrión. Con mucho gusto le podemos ayudar en cualquier necesidad que deseen. ¿Han podido accesar la evaluación? Por favor, si me pueden dejar saber. Por lo menos yo sí. Sí, yo la completé. Perfecto. ¿Habría una posibilidad de que ustedes me puedan compartir la asistencia a este taller para nosotros tener un comprobante, por lo menos del Departamento de Salud Mental que tomaron el adiestramiento? Claro, usted coordinó este adiestramiento con mi compañera Iris. Sí, Ok, ella tiene su email. el mío no. Quien lo coordinó directamente fue la señora Suheili Latorre. Ok, déjeme anotar su email porque así le podemos compartir la asistencia a usted y a la señora Suheili de ser necesario, ¿ok? Estoy anotando, me puede decir. mpadilla Ajá, @migrants con ts
Ujú, pr.com. .gov. Perfecto. .com, perdón. pr.com. Repito, m de mamá, padilla, @migrants, con ts al final, o sea, migrants, pr.com. Correcto. Ok, ¿y tu nombre es? Doctora Melody Padilla. Doctora Melody Padilla. Mucho gusto, doctora. Igualmente, gracias, estuvo excelente. Qué bueno que pudieron beneficiarse del taller en el día de hoy. Bueno, ¿alguien más necesita un tiempito para las evaluaciones? Si no, pues nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Fue un placer. Y doctora, nuevamente muchas gracias. Excelente como siempre. Gracias a ustedes. Sí, muchas personas han escrito en el área de preguntas que gracias, excelente presentación. Súper. Muchas gracias. Ok, discúlpame, doctora Padilla, la asistencia pues se las estaremos haciendo llegar para el día de mañana, ¿ok? No hay problema, muchas gracias. Gracias a ustedes.